Bueno, pues aquí estoy con Pepe de la Cueva, León. Sí. Que es León importante por mi madre. también. A mí me gusta también recargar los segundos apellidos. Los Pues segundos sí. apellidos son muy importantes. Son muy flamencos además, ¿no? Paco de Lucía, mira cómo se acuerda de la madre, Claro, ¿no? claro, es que- José de la Tomasa. Es que los apellidos, los segundos apellidos, yo también en referencia a las madres, que es importante también tener en cuenta de dónde venimos y que, hombre, las madres, el apellido de las madres, siempre me gusta decirlo. Ay, pues las madres son las que te enseñan a hablar, normalmente. Claro. Y a lo mejor a tener oído, ¿no? Si te cantan. Bueno, pues aquí estoy con Pepe y yo titularía esta entrevista de aficionado de comunicación a maestro. Bueno, un poquito menos. De aficionado de comunicación a maestro. Somos aprendices siempre, Miguel. Bueno, la verdad es que nunca se aprende. Nunca terminamos de aprender. Puedes aprender lo suficiente como para darte cuenta de todo lo que te queda por aprender. Y es curioso que en todas las materias de la vida, contra más vas profundizando, ¿verdad?, más recovecos va viendo y más cosas por descubrir. Más cosas por descubrir vas descubriendo. Sí. Y siempre te queda esa sensación de que no llega, de que no has llegado. Yo creo que el conocimiento lo que te aporta es humildad. Eso es por eso, porque te das cuenta de lo mucho y bueno que hay por ahí y que no vas a ser capaz de abarcarlo, ¿no? Pero Claro. hay que Bueno, intentarlo. una cosa, Pepe. ¿Cuándo te picó el gusanillo ese de la comunicación? ¿Cuándo empezaste? Porque tú fuiste estudiante y llegó un momento que te picó ese gusanillo de la comunicación, ¿no? Y te decidiste a estudiar periodismo, ¿no? Pues sí. Yo primero darte las gracias porque es muy agradable que se acuerden de ti y que, bueno, piense alguien que puedes aportar algo, ¿no? Como entrevistado. Eso siempre estamos por aprender, como te he dicho antes. En cuanto a lo que me has preguntado, pues mira, yo cuando era niño yo quería ser futbolista, como yo creo que casi todos los niños de mi generación, ¿no? Como la mayoría. Son la generación de Maradona y de eso. Entonces, la verdad es que cuando tuve que elegir carrera, yo llegué al final de la carrera, lo digo también para los chavales que muchas veces tienen incertidumbre y yo no tenía claro muy bien por dónde quería tirar. Me atrajo la idea de periodismo porque se estudiaban cosas muy diferentes y muy bonitas y de hecho la carrera sigue siendo preciosa porque estudias un poquito de todo, de política, de literatura, de economía, de un montón de cosas. Pero también me hubiera gustado a lo mejor el tema de la filología o el tema de la historia. Esas fueron mis opciones. Cuando llegué a la carrera me maravilló. Ya ahí sí que lo tenía claro. Lo tenía claro porque tú puedes ser periodista de muchas cosas y especializarte de economía, o puedes ser un periodista generalista, puedes ser un periodista de un medio de comunicación muy grande, o puedes ser un periodista de un medio de comunicación local, puedes hablar en la radio, puedes escribir, Entonces, en ese aspecto, en el de la creatividad, pues ya me ganó para siempre. Y cogiste la rama general, el periodismo Sí, porque que abarca, digamos, todos los de allí tú sales. Los aspectos, ¿no? Yo soy de la segunda promoción de Sevilla, entonces estaba en Gonzalo Bilbao. Entonces tú sales con una formación general y ahora sí es verdad que con el tema de los máster y tal te puedes ir especializando. Entonces no había máster, entonces tú ya ibas según el medio especializándote, según donde tú fueras a trabajar o a hacer práctica, pues ya tú ibas especializándote. Por ejemplo, recuerdo que los primeros chavales que tenían ordenador de mi generación entraron directamente a maquetar en revistas, en periódicos, en los periódicos más importantes, directamente, o sea, El País, El Mundo, porque no había personas que se dedicaran con esa capacidad a los ordenadores. Pero te lo estoy diciendo, ya eso es combinación entre lo que aprendieron en la facultad y lo que estamos aprendiendo por su cuenta. Los primeros que tienen ordenadores, por ejemplo. Y bueno, y llegó el día que te licenciaste en periodismo y ya empezaste tú a buscarte las habichuelas por ahí. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? ¿Dónde
encontraste el hueco de meterte para tus primeras actividades? Entiendo. Mira, como fuimos de los primeros periodistas de Sevilla, no ya en la carrera, antes, ya en el primero, en segundo de carrera, en aquella época ya nos estaban buscando los medios, porque imagínate lo que era, solamente se podía estudiar Madrid y Barcelona, lo que podía ser chavales con muchas ganas de aprender, con formación, queriendo, pues claro, hacer tus pinitos ya, como tú dices. Entonces, prácticamente donde tú quisieras hacer práctica, allí las encontrabas. O sea, yo, por ejemplo, en prensa, pues he hecho colaboraciones en el Correo de Andalucía, en radio he hecho colaboraciones en Onda Cero. ¿Qué te digo? Yo he trabajado para el Ayuntamiento de Sevilla en Juventud. ¿Qué te digo? He hecho, por ejemplo, hasta de corresponsal en Valencia para el Ayuntamiento. Estuve en Canal Sur también, con Juan Miguel Vega, con el pregonero de la Semana Santa del año pasado, que estuvo conmigo como jefe de local, con Fran López de Paz, y la verdad es que la experiencia fue maravillosa, porque eran grandes maestros. Después, cuando acabé la carrera, me fui a Almería. Y en Almería tuve otro gran maestro que fue Antonio Fernández. Antonio Fernández era médico de formación y lo había ganado el periodismo para siempre. Entonces era un grandísimo periodista. Muchos años después lo vi en un programa de Jordi Évole sobre la fresa en Almería. Y en aquella época, fue todo un verano, por ejemplo, empezamos a dar las noticias de las pateras. Las primeras pateras que llegaban a Almería. Soy en el año 95. Entonces, muchas experiencias muy bonitas. Después de Almería, llegué al monte. Y llegaste al monte de Sevilla, procedente de Sevilla, porque tú eres sevillano. Natural de Sevilla. Natural de Sevilla. Y empezaste aquí en Almonte, en Doñana Televisión, ¿no? Empecé en Telecable. En Telecable. Telecable. Yo ya conocía a algunos compañeros de Telecable, porque yo tenía una relación muy bonita con una persona de aquí de Almonte. Y ya conocía, por ejemplo, a Pedro Coronel, que después ha sido mi compañero muchísimos años, lo conocía como amistad de esta persona. Persona que además tengo que agradecer a su familia, a su acogida en aquellos años. Como digo, después entré en Telecable porque se creó una baja de un gran compañero también, de Sergio Castellano, con quien después tuve ocasión de poder conocerlo y tal. Había estado también el Tete en Telecable Almonte. Había estado Raúl Llopis, yo los conocía a todos, porque yo venía de vez en cuando, sobre todo en las fiestas, y los conocía. Claro. Y surgió la oportunidad de trabajar en Telecable Almonte, con aquellos compañeros, jefes de entonces, también muy entrañables, algunos ya no están. Pues tuve año y medio. ¿Y te estableciste en Almonte? Tú dijiste ya para Almonte. Sí, tuve una época... Y te estableciste aquí en Almonte y, o sea, te viniste a vivir al monte. Tuve una época de transición en casa de los Rubén Ruiz, que se lo agradezco muchísimo. Y luego ya empecé con los alquileres. Estuve en la calle Triana un tiempo, en la barriada primero, barriada de la Constitución. Después estuve en la calle Triana, después en la carretera del Rocío. Ya en todo ese tiempo, pues ya fue el tránsito de presentar un proyecto de televisión pública. Se lo presentamos a Paco Bella, lo vio muy interesante. Y bueno, se empezaron a dar los pasos en primer lugar, del Servicio Municipal de Producción Audiovisual. Entonces estaba bajo la dirección de la concejala Ana María Orihuela. Teníamos de técnico a Juan María Suárez. Yo te estoy hablando de, si mal no recuerdo, mayo del 97, pero todavía pertenecíamos a Participación Ciudadana. Ya. Y Doñana, digamos, comunicación como Docosa empieza en el 99, ¿no? La fecha que tiene de constitución y la que tienen las primeras nóminas de todos los primeros compañeros y tal, es octubre de 1998. Entonces entiendo que el proceso de constitución de la empresa pública sería ahí, probablemente durante el verano, fechas de otoño, porque ya te digo, los trabajadores de más antigüedad, que somos los que empezamos el proyecto de la televisión, algunos ya se han jubilado, otros seguimos, octubre del 98, o sea que estamos con muchos años encima. Con muchos años encima. ¿Y recuerdas, Pepe, las primeras programaciones en las que participaste ya como profesional, digamos, de la comunicación? Si te refieres a Doñana Comunicación. Doñana Comunicación. Sí, empezamos un proyecto de televisión
Como digo, entrábamos entonces por Telecable Almonte, si mal no recuerdo. Cuando empieza la empresa pública también ya, bueno, pues intentan ver otras formas para llegar a la audiencia. Por Onda, después fue TDT, ahora ya llegamos por redes sociales, etcétera. Pero contestando a tu pregunta, había un grupo de gente pues, muy joven, con muchas ganas de hacer cosas. Y recuerdo que hicimos, si mal no recuerdo, 6 programas. Teníamos como 6 áreas. Recuerdo que la primera entrevista que hicimos fue a Santiago Padilla Padre, en paz descanse, porque ese programa se llamaba Personajes. Después hicimos, por ejemplo, un programa sobre sevillanas, cómo se bailaban las sevillanas, con Juan y Rosa. El primer programa de asociaciones fue sobre la canariega. Hicimos algo también sobre Doñana en cuanto a algún documentalito, ya ahí se me borra un poquito más la memoria. Pero eran 6 programas diferentes. Ese fue, digamos, el primer modelo sobre el que empezamos a trabajar. Después, por supuesto, ha habido mucho. En tantos años, a día de hoy, pues podríamos calcular miles de entrevistas, ¿no? Las que has hecho. Seguro. Aquí en la televisión, Doñana, ¿no? En Doñana y en Almonte en general. Yo, cuando llegué a Almonte, éramos 3 trabajadores nada más. Yo iba con mi micrófono, mi cámara, que pesaban, en aquella época pesan más que ahora. El trípode, cuando hacía falta, muchas veces incluso sin trípode, íbamos buscando o iba buscando la noticia. Si era El Rocío o Matalascañas, yo no tenía carnet ni coche entonces, me llevaba algún compañero. Pero yo recuerdo lo que es patearme al monte, sí, y muchas entrevistas, claro. Muchas entrevistas de todo tipo. De todos los tipos, creo. De todo tipo, porque... y además de una cosa, Pepe, que como periodista yo creo que es una experiencia insuperable en tantos años en una localidad como Almonte, con 3 núcleos de población, entrevistando a toda clase de personas de ámbitos sociales diferentes, ¿no? Ya se adquiere una veteranía, ¿no? Una veteranía que da que pensar, ¿no, Pepe? Bueno, a ver, la experiencia es un grado, sí, claro. Yo recuerdo que el primer programa, que era La Ventana, que hice en Telecable Almonte, yo no había tenido apenas experiencias en televisión. Había estado en Onda Giralda en la época de la facultad, probando por allí. Pero te puedo asegurar que la primera vez que me puse delante de una cámara, La Ventana era un programa magazine, tú por la mañana ibas pateándote al monte y grabando cosas y después a mediodía en directo lo dabas de 2 a 3 de la tarde. Pues como te digo, recuerdo que me provocaba tanto terror la cámara, el que la cámara me mirara a mí, que empecé, venga, voy a ver como la entradilla, una vez, otra vez. Cuando eran las 2 de la tarde, me la sabía de memoria de tantas veces que la había repasado, pero era precisamente por eso, por el miedo escénico, ¿no? Claro. Entonces, sí es verdad que es una maravilla, verás, ser periodista generalista, como por ejemplo somos aquí, que no estamos especializados en algo, te aporta la ocasión de poder conocer a muchas personas, todas ellas excepcionales, porque a todas las entrevistamos por algo en lo que son excepción, se salen de la norma. Entonces aprendes tremendamente, ¿no? de tantas personas y de tantas cosas. Es decir, que en tantos años y en tantas entrevistas llega un momento que conoce a la sociedad almonteña de una manera, yo creo que lo general, y llega incluso al sentimiento, ¿no? Al sentimiento de conocer a diferentes familias, diferentes personas de sociedades distintas. Llega un momento en que tú te haces de unos conocimientos que domina ampliamente lo que es el sentir de un pueblo, ¿no? Cuando entrevistas a tantas personas de todo ámbito, ¿no? Ay, esa pregunta es muy compleja. A ver, ¿cómo la puedo responder? Lo primero que tú aprendes es que tienes la necesidad de mucha información.
porque en mi opinión lo que no puedes es perderle el respeto al entrevistado desde la visión del profesional. Es decir, toda información es poca. Te tienes que preparar la entrevista muchísimo y a día de hoy lo sigo haciendo. Porque... pero después en la vis que tú me dices, claro, se te va metiendo poquito a poco el pueblo dentro. Claro. Es inevitable porque tú vives muchas cosas, se me están viniendo a la cabeza muchos apartados muy diferentes. Y entonces, por ejemplo, de las tradiciones. Hace poco teníamos la saca de las yeguas. Yo he conocido una generación de yeguerizos de marismeños que ya se han ido. Claro. Y eso para mí ha sido un privilegio y un honor, porque he tenido la ocasión de entrevistarlos. Si te digo, yo tuve la oportunidad de recabar información a partir de un trabajo que me encargó el ayuntamiento de cómo era el pueblo en los años 30. Y eso me pasó al principio de Doñana Comunicación. Y entrevisté a mucha gente del Club del Pensionista. Me iba allí con mi grabadora y conocí tantas historias bonitas. Bonitas porque además, pues mira, como decía Blas Infante, ¿no? Yo defiendo mi tierra. Si hubiera nacido en otro sitio, evidentemente defendería esa tierra en la que he nacido. Yo de ese modo también defiendo la tierra en la que me encuentro, la que me ha dado de comer, la que me ha permitido formar una familia. Y claro, las historias no pasan por uno sin que te calen. Si es así, no lo has vivido. Por eso digo que cuando dominas tanto un campo tan amplio, tan abierto, y vas conectando con diferentes personas de diferentes ámbitos sociales, incluso políticas, llega un momento que ya traspasa lo que es digamos, la profesión del periodista. Llega un momento que ya se traspasa a lo sentimental, a lo que tú aludías antes de las tradiciones, ¿no? Porque ya llega un momento que entrevistas a tantas personas que van faltando, que le vas cogiendo afecto, porque ya te consideras parte de aquí, del pueblo y de sus costumbres, ¿no? Vale. A base de tanto indagar, de tanto... Claro, es que te voy a contar una cosa. Mira, cuando yo empiezo en primero de carrera, empiezo por la tarde. Por la tarde lo cogían sobre todo personas de localidades pequeñas, de pueblos, de Extremadura, de toda Andalucía, Almería, Granada, Jaén. Y yo me doy cuenta de una cosa que es poderosísima. Mira, yo en Sevilla fui un chico de barrio. Y de barrio y de bloque. Y en los bloques las puertas están cerradas. Cuando yo vi lo que era esa cercanía, ese cariño, ese contacto directo que eran los chavales que venían de los pueblos, yo decía, yo quiero esto. Cuando me salió la ocasión de Almonte, yo lo digo siempre, yo no he hecho un currículum más. Claro. Recientemente quise saber cómo estaba, para no decir mentira, porque no la quiero decir y no la voy a decir. Hace como un par de años, menos de un año, no, un año y medio, eché a ver cómo estaba en la bolsa de Canal Sur, por la puntuación que tengo. Pero simplemente por ver, a ver dónde estoy en el ranking, eso es. Pero ambiente. Cuando yo vi lo que era, y yo he disfrutado enormemente, y disfruto enormemente de Almonte. Me encanta la vida de Almonte. Quien me conoce, quien vive cerca mía, sabe que me gusta de estar aquí. Yo he hecho mi visita a mi familia y la he hecho siempre también. Además me gusta que mis hijas también visiten a su familia extensa. Pero a mí me gusta vivir el barrio. Me gusta charlar en el barrio, me gusta terciar con los vecinos. A mí me encanta eso. Y es que, claro, el micrófono te da una puerta abierta para entrar ahí. Claro. Entonces, es impagable. Y el cariño que yo siento, eso no voy a tener vida para agradecerlo. Claro, porque es que además, Pepe, es lo que yo parpo y veo, es que en tu profesión como periodista, presentador y entrevistador, has entrevistado a personas
del ámbito religioso, del ámbito de la política, del ámbito de la agricultura, de lo que es en lo social, en la materia de lo comercial, en todos los aspectos. Y entonces llega un momento, que es a lo que yo quiero entrar, que llega un momento que tú, claro, porque a cada persona, a cada colectivo, tú tienes que emplearte a fondo, porque además tienes que decir las preguntas que adecuadas a esa persona que entrevistas de diferentes materias de la vida, ¿no? Y eso es complicado. Pues sí. Bueno, ¿complicado? Bueno, como cualquier trabajo tiene su complicación, porque ahora, hace poquito, pues he sido testigo de una obra y me quedé alucinado de lo difícil que es, ¿no? Y lo complicado que es, y bueno, todos los trabajos tienen lo suyo. Mira, yo te puedo decir que cuando, por ejemplo, una cosa que yo intento hacer en mi trabajo es la primera vez que alguien se pone delante de una cámara, intento sosegarla, yo te puedo asegurar que yo siento los nervios de esa persona en mí. O sea, estoy, creo, tratando de empatizar tanto con la persona que me pega los nervios. Te puede. Te lo digo a día de hoy, es decir, yo puedo controlarlo, pero porque necesito meterme en cómo esa persona está viviendo esos momentos, porque lo que tiene que hacer el profesional es sacar lo máximo de la persona que tiene delante. Claro. Nosotros decimos en el argón, se te ha escapado la persona cruda, al final lo que le tenías que preguntar no se lo has preguntado. Claro. Entonces, eso es lo que como profesional yo no me puedo perdonar. Entonces, la persona que está delante, pues sabe que yo como profesional le voy a hacer las preguntas que le haría a la persona que está viendo el programa. Eso es lo que yo intento. Claro. Y por supuesto, otra cosa muy importante, de no hacer nunca preguntas que puedan molestar al entrevistado, ¿no? Porque a lo mejor puesto en lo profesional del día a día, habrá personas que estén muy preparadas y otras que no están tan preparadas, y entonces tienes que tener esa sensibilidad, esa profesionalidad de encauzar la pregunta para no molestar a la sensibilidad de esa persona, ¿no? Claro. Que también es muy importante eso, ¿no? Por supuesto. Yo siempre digo que si algo no sale bien en la entrevista, la culpa es mía. Siempre se lo digo al entrevistado, porque yo tengo la obligación de hacer que la entrevista fluya. Mira, cuando yo entré en Telecable, al monte, yo he recibido muchas lecciones a lo largo de mi vida. Entonces había un muy buen periodista, que además el hombre tuvo un final que no esperábamos, Andrés Girón. Andrés Girón. Lo conocí. Lo conocí, eso es. Y entonces yo entré en los primeros años en Telecable y él estaba allí en la radio. Y él me decía, y yo le acepté el consejo, por supuesto que sí, como de un maestro a un alumno. Y me decía, mira niño, tú hablas muy bien, pero hablas muy rápido. Y me decía, tú sabes que el agricultor, por ejemplo, que viene harto de calor a las 3 de la tarde, te tiene que entender. Hay agricultores con mucha cultura. En cualquier caso, todo el mundo te tiene que entender. Es que es una de las máximas que tenemos que aplicarnos los periodistas. Claro. O sea, tú tienes que poner la entrevista a un nivel en el sentido de divulgación. Todo el mundo tiene que entender la entrevista. Y con eso no estoy hablando de cultura, estoy hablando de que es nuestra responsabilidad hacer los conceptos difíciles, convertirlos en conceptos fáciles. Entonces, Pues sí. Claro, tú cuando vas a entrevistar a alguien, tú sabes a qué nivel tienes que hablar, pero sobre todo lo que te interesa es que esa persona se sienta cómoda, en todos los sentidos. Y se manifieste en lo... Claro, que saque lo que lleva dentro. Que te digo también, que yo si te digo de lo que más me gusta, por ejemplo, agricultura, ganadería. Te lo he dicho antes, yo era un chico de barrio, aquí he aprendido todo y me ha encantado aprenderlo todo. ¿Por qué? Pues porque el mundo agrario es complejo, como todos los mundos muy, digamos que muy profesionalizados. El mundo de la ganadería
Tú sabes que a mí me gusta ahondar en las palabras, el origen de las palabras, de dónde vienen las palabras, porque ahí en las palabras está encerrada mucha historia, muchos siglos. Bueno, cuando yo conocía, por ejemplo, ¿qué te digo? Desde la vendimia, desde el tema de las yeguas, para mí eso eran mundos por conocer. Claro. Y para mí es que lo más bonito que se puede tener en esa vida, creo yo, es curiosidad. O sea que si tú tienes curiosidad, tienes la vida llena. O sea, que son, digamos, personas, sectores, asociaciones, colectivos, de los que tú aprendes mucho. Es que eso es como periodista. Eso es una cultura, aprendes y además mucho. Una cultura de Almonte. Verás, yo te estoy diciendo que me encanta la vida de los pueblos, pero yo creo que nunca hay que dejar de insistir en la importancia y el valor que tienen las tradiciones de Almonte, me refiero. Bueno, romerías hay muchas, devociones hay muchas, pero una romería como esta, con la proyección que esta tiene, no la hay en ninguna parte. Y resulta que el epicentro es Almonte. Pues sí. La saca de las yeguas, bueno, estábamos hablando este año, ¿no? De que en Al-Ándalus ya se hacía, pero es que en Roma ya se cogían los caballos de la zona de marisma donde estuviera la marisma del río Betis. O sea, estamos hablando de la tradición ganadera de esta zona, ¿no? De que el caballo por África llegó hasta aquí y aquí se quedó. Entonces, es que eso se ha perdido en todas partes y Almonte lo tiene. Pues sí. Y eso tiene una capacidad de expansión, de venderlo, de turismo y también de patrimonio del que sentirse un pueblo orgulloso, bueno, que no tiene fin. Otra cosa, Pepe, que yo veo muy importante en el periodismo es el don de transmitir, el don de transmitir en cuanto a como comunicador, ¿no? Comunicador. Y ese don se adquiere con la experiencia, ¿no, Pepe? Ese don de transmitir, digamos, lo que es transmitir a la televisión, a las personas que ven la televisión, a los televidentes, transmitir ese don del comunicador, del comunicador, no del periodista que va a remorque, que trabaja como un simple obrero, sino el periodista que tiene ese don y que busca, que profundiza en ese don. Es que tú has insistido en la palabra don y yo creo que hay un poquito de don, verás. Pero no por nada, sino porque por mucho que tú aprendas, por mucho que tú sepas, por muchas cosas que tú seas capaz de asimilar, como no le pongas pasión, no llega al otro. Y la pasión es una cosa que no se puede inventar. O lo tienes o no lo tienes. Es decir, a ti te llegan las cosas y te emocionan las cosas y si no te emocionan, no van a llegar. Lo del don, ¿no? Estoy delante de un gran cantador. Eso es un don. Tú lo puedes perfeccionar. Lo puedes aprender, pero tú tienes que tener una base y algo con lo que tú has nacido. Si no, es imposible. Y a poner pasión a las cosas no se aprende. Claro. O le pones pasión porque te lo crees, o eso no va a llegar. Pepe, has presentado por ti, por tu profesión como periodista, has presentado muchas candidaturas, hablando políticamente, muchas candidaturas, que también es es un trabajo del periodista a fondo, que también hay que tener una maestría, una cierta maestría, ¿no? Para dirigir tantos debates, ¿no? como tú has dirigido, ¿no? En más de 25, 28 años ya de televisión, ¿no? Sí. Y has dirigido muchos debates en la política. Eso también te ha dado a ti mucha sabiduría, ¿no? Porque en la política es otro mundo, ¿no? Claro, a ver, para mí, la política para mí es el ejercicio más difícil que hay. Te voy a decir por qué. Porque tú llegas al gobierno y yo soy padre de familia numerosa.
un político siempre es padre o madre de una familia numerosa. Es decir, tiene muchas personas pidiendo y tiene recursos limitados. Mi manera de verlo. En cuanto a los debates, yo tengo que empezar agradeciendo el respeto que todos los partidos, todos los líderes políticos, todas las personas que se han sentado conmigo en un debate han tenido siempre. Siempre. Lo agradezco de corazón. Porque además, cuando tú tienes la oportunidad de ver a un elenco de políticos, cada uno defendiendo sus propuestas, en orden, cada uno cuenta lo que quiere contar, rebate lo que ha dicho el otro. En un debate, como digo, ordenado, para mí el orden es una cosa muy importante, para que las cosas lleguen. Después tuve la reacción del pueblo, del público, agradeciéndolo. Y claro, uno sabe que es una plaza un poquito difícil. Yo considero de las más difíciles. Claro, porque entonces para mí es una recompensa enorme. Para dirigir debate tienes que tener mucha mano, ¿no? Izquierda y derecha, y de todos lados, ¿no? A que vengan bien, todas las manos que vengan bien. Claro, porque tienes que ponerte en el lugar de cada opción, ¿no? De cada opción política, y entonces dirigir un debate y tantos como tú has dirigido. Y después, aparte de los debates políticos, has presentado muchos espectáculos. Te han llamado para muchas galas, digamos, musicales, cuestiones religiosas. Sí. También has presentado ya, o sea, aparte, independientemente de tu profesión, que se deriva también, que viene derivado de tu profesión, te han buscado, te han perseguido para presentar y dar muchos ejemplos de lo que es llegar a las masas, a la ciudadanía, ¿no? Sí. En los diferentes aspectos religiosos y demás, ¿no? Ese es el directo además con el público, ¿no? Porque es verdad que los presentadores de televisión no vemos al público directamente. Y ver al público directamente también es un impacto. Es un impacto y es una posibilidad también de crecer. Porque tú ves la reacción del público sobre la marcha. Entonces, es verdad que yo ahora estar mi madre un poquito más mayor y tal, y poder verla poquito, pues es verdad que casi siempre en fin de semana me voy por allí y ya presento menos cosas. Prácticamente ninguna, la verdad es que poquito a poquito. Sobre todo cosas vinculadas con la tele. Pero sí es verdad que tuve años de muchas cosas, yo me acuerdo, y además eso, todavía en mi galería de cositas, ¿no?, que tengo de recuerdo, tengo algunas fotos de, por ejemplo, el pregón de Semana Santa y de los carnavales también. Por ejemplo, ahora que está el tema tan en boga, las galas de interculturalidad. Pero bueno, entrar en el detalle es ahora meter la pata, porque sí es verdad que ha habido una época que he hecho muchas cosas y prácticamente... En primavera yo he llegado a hacer una gala un viernes y una gala un sábado, teniendo en cuenta que cuando a mí me pedían una gala, a mí me gusta escribir mi gala. Claro. Y cada gala la preparaba diferente. Te recuerdo, por ejemplo, al final hay que hablar de alguna cosa, que me perdone quien no mencione, pero por ejemplo recuerdo que se hizo un concierto cofrade muy bonito, en el que pues yo escribía mis cositas y las hacía. Después, pues, por ejemplo, actuaba la banda de música y después pues también había interpretación de saetas, ¿no? O por ejemplo, las presentaciones que hacíamos de carnaval, pues eran muy divertidas y además a mí me permitían, pues otra vez, ¿no?, que era alejado totalmente de la seriedad, ¿no? Porque en las presentaciones de carnaval, pues yo me obligaba a hacer reír. Si no haces reír, no vale. Y intentábamos hacerlo además como una exploración. Como, bueno, pues vamos a jugar, ¿no? A ver, pues y sí, la verdad es que eso lo tengo mucho cariño. Sí es verdad que mi autoexigencia a mí me obligaba a hacer mucho y a quitarme mucho. Cuando ya, por ejemplo, mis hijas nacieron y tal, ya también ahí me tuve que ir retirando porque ya te digo, yo cada cosa que presentaba me gustaba prepararla exhaustivamente y solamente para ese evento. Te entregaba a fondo. Sí, porque
verás, aparte de lo que dicen Te ahora... entregabas y te entregas, vamos. Bueno, te entregabas gracias. y te entregas, Yo, ¿no? A mí si me piden una colaboración, colaboro con todo lo que puedo aportar. Claro. Entonces, ahora dicen, ¿no? Dice, bueno, tú eres tu marca, ¿no? Sí, es verdad también. Verás, yo si me piden algo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, porque mi marca, mi prestigio, mi nombre está en juego. Pero sí, sí es verdad que en aquellas épocas, con todavía las niñas muy, muy pequeñitas, aquello fue muy, muy bonito y para mí una etapa inolvidable. Totalmente inolvidable. Yo lo que puedo decir, y lo puedo decir a boca llena, que para mí eres el periodista del pueblo, no del pueblo, sino del municipio de Almonte. Pepe de la Cueva, el periodista de aquí, de nuestro pueblo, porque además ha abarcado y abarca a todo, como decía en varias ocasiones que lo he dicho ya, abarca todos los aspectos de la sociedad almonteña, que tan extensa es, y tan variada, porque ahí está digamos, también el valor y la cultura de un pueblo, ¿no? De tener tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Te lo he dicho antes, ¿no? Almonte es un pueblo muy especial, que tiene Doñana, que tiene Matalascañas, que tiene El Rocío. El mismo núcleo urbano de Almonte es muy peculiar. Yo, además, el paisanaje me puede especialmente, ¿no? Yo ya te digo, a mí, por ejemplo, ir a un bar, que se metan conmigo, que yo me meta con alguien que... Yo eso no lo cambio por nada. De todas maneras, al mencionar periodistas, verás, aquí muchos y muy buenos compañeros y compañeras. No quiero mencionar a ninguno, pero a lo largo de estos años yo conservo amistades maravillosas de personas que a lo mejor ahora ya no están ejerciendo el periodismo. Entonces, bueno, para mí siguen siendo amigos y además claro, en el día a día es como se ha ido trabando esa amistad, que es lo importante, y a lo mejor en medios diferentes. Seguro que quien me está escuchando, si le llega, sabe perfectamente quiénes son, y hoy día somos amigos, y a lo mejor nunca hemos compartido el mismo medio de comunicación. De tal manera, en lo que me decía, yo voy a rebajar bastante la visión que tú tienes de mí, porque mira, los periodistas generalistas decimos que sabemos océanos de conocimiento, pero de 1 centímetro de profundidad, solamente. O sea, que te dé pie para sacarle a la otra persona. Pero claro, el periodista especialista sí es el que sabe. Estamos en una época en la que además hay que buscar a esos periodistas especialistas que saben mucho de economía, de política, de sociedad. Ya te digo, esos periodistas, igual que por ejemplo, yo he dedicado pues prácticamente toda mi trayectoria profesional a Almonte, El Rocío, Matalascañas, Doñana, comunicación, pero es que hay periodistas que están dedicados, ¿qué te digo yo?, a analizar un país y solamente saben de ese país. Una maravillosa profesión, porque esa persona sabe todo y además lo que no sepa conoce a la persona que lo sabe. O una persona especializada en medio ambiente, en temas sociales, en ONG. Es que, claro, es una profesión que abarca mucho. El que intenta abarcar mucho, pero un poquito de cada, y el que es un especialista absoluto, ¿no? Es que en el día a día, en tu profesión aquí en Doñana Televisión, Doñana Comunicación, pues la verdad es que va almacenando una riqueza de sabiduría, del pueblo. Absolutamente. Una riqueza de sabiduría del pueblo que aunque sea interminable, pero que cada día la vas enriqueciendo más, esa sabiduría. Porque sí, llega un momento que tú como periodista te metes por todos los rincones del pueblo, por todos los rincones, todos los aspectos, y eres, digamos, la persona que en un momento dado puede saber más de todos los aspectos de lo que es la sensibilidad del pueblo. Bueno, eso se le supone al periodista, porque claro, es lo que te he dicho, yo no lo sé, pero sé la persona que lo sabe. Entonces, al final, es verdad que en tantos años de profesión, tú
y es lo que te decía, yo para mí la riqueza mayor de la persona es hablar y escuchar. Y al revés, el orden, escuchar y hablar. Primero escuchar. Entonces, conozco a muchísimas personas, creo que la mayor parte de ellas me tienen aprecio. Yo se lo tengo también. Quisiera decir también que, por ejemplo, algo que a mí me ha fascinado siempre, y siempre en la historia de Doñana Comunicación, y que no es nada corriente, es que las asociaciones siempre han entrado por esa puerta y han venido pidiendo. Y en otras televisiones, en otros medios, pues está el filtro de la redacción, pero es verdad que con las asociaciones ha habido una constante. O sea, las asociaciones y los colectivos de Almonte siempre han considerado que Doñana Comunicación era una herramienta para poder amplificar su mensaje. Eso es una cosa que es muy peculiar de esta televisión y que a mí me parece muy, muy especial. Muy enriquecedora. Sí, por supuesto. Es que es lo que te decía antes. La cultura de Almonte, la agrícola, la ganadera, las palabras, lo del tema de las palabras de Almonte. Yo tengo un apartado en un blog mío que se llama, como tú me presentaste al principio, Pepe de la Cueva León. Cuando encuentro una palabra, la voy incorporando, y la voy incorporando, y la voy incorporando. Y ya lleva bastantes folios, bastantes páginas, ¿no? Es un blog, bastantes entradas. Y es increíble. Y es increíble porque son palabras que muchas de ellas vienen del latín. Mira, a mí, por ejemplo, a mí me duele ahora la verija. Sí. Con mis entrenamientos y mis cosas, la verija. La verija es una palabra que ya solamente saben los mayores. La verija es la ingle. Sí. Bueno, pues eso viene de virilia, del latín. O sea, ¿cómo puede ser que un pueblo como Almonte haya conservado una palabra del latín prácticamente? O sea, la verija. Hay mucho... La verija es la virilia, de ahí el hombre viril, hace referencia a la ingle, claro. Entonces, es como los romanos llamaban a la ingle, virilia, verija. O sea, es la derivación de esa palabra. Y muchas de esas palabras las buscas en el diccionario y están. Cartapacio, por ejemplo, de Almonte. El único pueblo que dice bien Cartapacio es Almonte. Porque tú buscas en el diccionario de la Real Academia Cartapacio y te dice exactamente pues esa carpeta archivadora en la que tú vas metiendo cosas, que viene de la navegación, de las cartas de navegación. Por el pasado marinero lo sabrá Almonte. Lo que es un cartapacio, claro. Puede ser. Muy bien, Pepe. Se acaba el tiempo y la verdad es que yo me llevaría contigo... una de las cosas, una de las virtudes del periodista que yo veo y del comunicador es cuando tú invitas a tertulianos de asociaciones que vienen a lo que tú aludías en un momento dado también de la charla, y vienen 4 o 5 personas que a lo mejor no están acostumbradas a las cámaras, a la televisión, a hablar incluso, y la facultad es el don del periodista para echarle un capote, para echarle un cable a la persona que no le sale en ese momento, ¿verdad? Que quiere expresar algo, pero que no le sale en la palabra, no le salen las palabras, y la tiene en la palabra y tiene el sentimiento, y ahí está el buen periodista, para echarle ese capote, claro, ese cable. Siempre decimos que la responsabilidad es nuestra, ¿verdad? Porque tú tienes la obligación de hacerlo sentir. La palabra puede no ser cómodo, porque lo he dicho conmigo al principio, cuando empecé delante de la cámara, es que es incómodo, es que es una situación en la que como a ti te dé el clip y tú pienses, me están viendo, me van a ver qué voy a decir, y te bloquea. Entonces, tienes que salir de ese pensamiento y desde aquí tú intentas que salga de ese pensamiento. Al final, la televisión, como todo, como los mensajes en las redes sociales, cada vez van a mayor sencillez. Antes los periodistas utilizaban muchas palabras para marcar una distancia con relación al auditorio. Estoy hablando incluso época de la dictadura y tal. Pero todo se ha democratizado. Pues sí. Entonces, al final, con palabras sencillas tú llegas. Eso, por ejemplo, se lo tienes que decir también al entrevistado. Claro. Tú utilizas tus palabras. Porque, bueno, del pueblo. Claro. Así vas a llegar a todo el mundo. Como tú sepas expresarte. Claro, exactamente. Así vas a llegar a todo el mundo. Pues sí. Es uno de los secretos, también creo, de la comunicación. Tienes que ser tú.
con tu forma de ser, porque aquí no te puedes poner ningún disfraz, porque al final las caretas se caen y tú eres tú. Entonces, constrúyete fuera y después proyecta lo que eres cuando estás dentro. Esa sería una de las ideas. Muy bien, Pepe. Bueno, pues yo espero que tengamos periodistas como Pepe de la Cueva aquí en Doñana Televisión durante muchos años más. Yo te lo agradezco y además lo comparto, Miguel, como gran colaborador que has sido de la televisión siempre, porque tu historia en Doñana Comunicación pues prácticamente ha sido un continuo. Yo recuerdo una época con muy poquitos trabajadores y entonces ahí, por ejemplo, te echamos mano, fuiste colaborador nuestro, además semanal, en un programa que, si tú te acuerdas, era en directo. O sea, había que entrar en directo. Un magazine. Era un magazine, duraba de 4 que dirigías tú por la tarde. De 4 a 8 de la tarde, y ahí iban entrando y saliendo personas que eran maravillosas todas, porque cada una sabía de lo suyo. Entonces, imagínate lo que es eso. Eso ahí es como... venía yo un día a la semana, creo que venía. Exacto, eso, cada uno teníais vuestro día de la semana y era extraordinario, porque eso era como, para mí un poco, visto desde el otro lado, como la consulta del médico, ¿no? O sea, ahora vamos a hablar un ratito de flamenco, pues qué bien, vamos a aprender de flamenco. Y vamos a compartir, gracias a los invitados. Ahora vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de, yo qué sé, tantísimas cosas, que como empiezo a decir cosas se me quedan por detrás. Sí, bueno, seguro. Pero, y desde esa experiencia, Miguel, pues siempre has estado con nosotros, siempre has estado. En tu época con la Peña Flamenca, tu hijo. Con la radio también. Con la radio estuvimos haciendo aquel Almonteño en Londres también tan brillante. Pues digo brillante porque lo hizo tu hijo en el sentido que fue el primer programa internacional que hicimos. Aquellos primeros programas que... Y bueno, y desde entonces no paraba. Que hice de flamenco, que venías tú apoderándome tú en la playa, en el Portalón Flamenco. Ajá. El Portalón... bueno, lo titulamos el Portalón Flamenco, que era en un restaurante de la playa. Periódicamente he venido colaborando cuando he podido, cuando las circunstancias me han dejado. Eso es sembradura, sembrando. Y aprendiendo. Siempre. Poquito a poco, aprendiendo siempre, porque nunca se termina de aprender. Es lo bonito. Es lo bonito. Ya que estamos aquí, ¿para qué podemos estar? Vamos a curiosear, vamos a aprender, vamos a... Desde lo que somos, bueno, pues cada día un pasito más, vamos creciendo, con paciencia. Pepe, que encantado de haber compartido contigo este rato de charla, de tú a tú. Yo como aficionado de la comunicación y tú como maestro. Bueno. Pero bueno que... Tengo que aprender mucho todavía. Bueno, todos los días se aprende. Claro. Todos los días se Pero aprende. para mí un honor. Cuando me lo dijiste, digo, que bien, me quedé... Claro, porque yo quiero... Estupefacto, digo, claro que sí, me agrada muchísimo porque y yo quería, lo agradezco en el alma. Porque yo quería que la gente te conocieran también como periodista, como persona, que ha sabido también compatibilizar muchas cosas, ¿no? Y llegar a todas las asociaciones, a todos los colectivos del pueblo. Y que sigan muchos años más y que no hagas preguntas que moleste a nadie, bueno, nunca jamás. Uy, decía George Orwell que el buen periodismo siempre molesta a alguien. Bueno. Que los demás son relaciones públicas. Bueno, que no se meta la pata por una falta de tacto y que las preguntas siempre estén a la altura de lo que el otro tiene que responder. Del interlocutor. Eso es. Y entonces, al final, que lo que la gente vea, lo vea porque le interese verlo, porque además o haces algo interesante, ojalá estén todavía por aquí escuchándonos, o haces algo interesante o la gente se irá. Entonces, no decía aquel que decía, no hay preguntas, no, las preguntas nunca son impertinentes. Pues sí. Porque bueno, en preguntar los periodistas no hacemos nada malo. Pues nada, Pepe, muchas gracias. Encantado. Y seguimos viéndonos, ¿no? Por supuesto que sí, con todo el cariño. Gracias. Gracias.